Bienvenidos a las sombras de este canal. Hoy seguimos nuestro camino dentro de este oscuro sendero y ahora no hay vuelta atrás. Las sombras desvelarán otro capítulo macabro de la historia, uno que te helará la sangre y te hará cuestionar la esencia misma de la naturaleza humana. Prepárate, porque lo que viene a continuación está reservado solo para aquellos valientes que se atreven a mirar de frente lo más temido y a escuchar los ecos de un pasado sombrío. ¿Estás listo para seguir adelante? Entonces, adentrémonos juntos en esta pesadilla histórica. En los pasillos dorados del palacio, el poder de los Románov brillaba con una fuerza inigualable. Sin embargo, lo que no podían percibir era la oscuridad que lentamente empezaba a crecer desde dentro. Una sombra que se arrastraba silenciosa, esperando el momento de envolver a toda la familia. Era una oscuridad que no provenía solo de conspiraciones políticas, sino de algo mucho más profundo, más antiguo, una maldición que se gestaba bajo la apariencia del esplendor imperial. Y como en todas las tragedias, esa sombra comenzó a cobrar vida justo cuando las luces del amor y la esperanza brillaban más intensamente. En medio del oro y los festejos, el destino ya tejía su trama más oscura. La historia de los Románov no comenzó con muerte, sino con la promesa de un futuro lleno de amor, un amor que pronto sería aplastado por las garras del destino. El amor que inició una tragedia. Alejandra, una joven llena de sueños y esperanzas, llegó a Rusia con el corazón repleto de amor por Nicolás, pero la tierra que esperaba recibirla con júbilo y celebraciones le ofreció una bienvenida muy distinta, una impregnada de sombras y silencio. Su llegada coincidió con un momento sombrío, la muerte del zar Alejandro III, y con ella el fin de una era. El pueblo ruso, sumido en el luto, observaba a la joven zarina no con alegría, sino con ojos llenos de desconfianza y pesar. Desde el primer día en suelo ruso, Alejandra no pudo escapar de la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ella, como si su llegada hubiera despertado una fuerza incontrolable. La presentación de la nueva zarina al pueblo se llevó a cabo en el funeral del difunto zar, envuelta en el negro de las telas fúnebres. Sus pasos resonaban con el eco del dolor y la muerte. El aire parecía pesado, cargado de susurros que hablaban de maldiciones y presagios. El país que debía darle la bienvenida la recibió en medio del luto, y los murmullos empezaron a recorrer los pasillos de la corte. ¿Era acaso su presencia un mal augurio para la dinastía Románov? Los rumores, como sombras furtivas, insinuaban que su llegada no traería más que infortunios. Mientras la procesión fúnebre avanzaba, Alejandra sentía el peso del destino en sus hombros, como si las mismas sombras del imperio que había venido a gobernar ya estuvieran escribiendo el oscuro final de su historia. Aquella ceremonia, cargada de luto, no fue solo el adiós a un zar, fue el primer paso hacia un destino sombrío que los Románov no podrían evitar. El amor que la unía a Nicolás, tan puro y fuerte, pronto sería puesto a prueba por fuerzas mucho más poderosas que ellos. Las sombras parecían rodearlos, y la tragedia que aguardaba en el horizonte ya empezaba a extender sus frías garras. La enfermedad del joven zárevich, el esperado heredero, no hizo más que confirmar los temores de muchos. La hemofilia que lo aquejaba fue vista como otra señal de que el destino de la dinastía estaba sellado, marcado desde el mismo día en que Alejandra puso un pie en Rusia. La sombra de la tragedia no había hecho más que comenzar su largo y oscuro recorrido hacia la caída de la familia Románov. Fue entonces cuando Grigori Rasputín, un místico campesino de Siberia, entró en sus vidas. Sus supuestos poderes curativos parecían mantener con vida al joven Alexei. Pero Rasputín no solo traía alivio, trajo consigo un aura de oscuridad y sospecha. La corte y el pueblo veían en él una figura siniestra, y su creciente influencia sobre la zarina Alejandra solo aumentaba las tensiones. Rasputín, con su aspecto rudo y mirada penetrante, causaba inquietud en aquellos que lo rodeaban. Se decía que podía ver lo que otros no veían, y su habilidad para curar al zárevich Alexei lo convirtió en una figura imprescindible para la zarina. Pero esta cercanía entre Rasputín y Alejandra generó rumores en la corte y en el pueblo ruso. Se decía que el monje tenía demasiado poder sobre la familia imperial, y algunos llegaron a verlo como el causante de la decadencia de la dinastía. Pero Rasputín también traía una advertencia inquietante. En un momento de lucidez, pronunció lo que sería considerado más tarde como una maldición.
Si me matan a manos de nobles, en 2 años toda la familia imperial caerá. Esta declaración tan simple y directa reverberó en la mente de aquellos que escucharon, como una sentencia inevitable. El 30 de diciembre de 1916, un grupo de nobles liderado por el príncipe Félix Yusupov decidió poner fin a la influencia de Rasputín. Lo invitaron a una cena en la mansión Yusupov, donde le sirvieron vino y pasteles envenenados con cianuro. Pero Rasputín no cayó. Como si estuviera protegido por una fuerza oscura, sobrevivió al veneno y, a pesar de recibir varios disparos, siguió luchando por su vida. Finalmente, lo golpearon brutalmente y lo arrojaron al helado río Neva. Cuando encontraron su cuerpo días después, los médicos confirmaron que había muerto ahogado, no por el veneno ni por las balas. La muerte de Rasputín no trajo paz, sino que activó el presagio de su maldición. La figura del monje, su capacidad para resistir el veneno y las balas, y su predicción final parecían sellar el destino de la familia Románov. Era como si Rasputín hubiera dejado un legado oscuro, una maldición que los perseguiría hasta el final. Tras la muerte de Rasputín, los Románov parecían incapaces de escapar de las sombras. En 1917, la Revolución Rusa estalló y el zar Nicolás II fue obligado a abdicar. La familia fue arrestada y enviada a la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, donde el destino final los esperaba. Alejandra, afligida y desesperada, aún creía en las palabras de Rasputín. En secreto, rezaba por la salvación de su familia, pero parecía que la maldición ya había sellado su destino. Los Románov estaban atrapados en una prisión de frío, soledad y terror, sabiendo que cada día los acercaba más a la muerte. La casa Ipatiev, rodeada de soldados bolcheviques, era una prisión sin esperanza de escape. Los guardias, que al principio parecían neutrales, comenzaron a mostrar frialdad hacia la familia. Las noches eran largas, y cada paso resonaba en los pasillos vacíos, como un recordatorio de que las sombras de la tragedia estaban cada vez más cerca. Nicolás y Alejandra intentaban mantener la esperanza viva para sus hijos, pero ambos sabían en su interior que la caída era inevitable. El sótano de la casa Ipatiev, donde la familia pasó sus últimas horas, estaba impregnado de una sensación de fatalidad inevitable. Cada día en cautiverio era una marcha lenta hacia un destino del que no había escapatoria. A pesar de los rumores de un posible rescate, la realidad era que los Románov estaban solos, rodeados por un imperio que ya no existía. La madrugada del 17 de julio de 1918, la familia fue despertada en medio de la noche y llevada al sótano bajo el pretexto de tomar una fotografía. El sótano, con sus paredes desnudas y su aire gélido, era el escenario de su final. Nicolás II pidió sillas para que sus hijos se sentaran, sin saber que en cuestión de minutos todos serían ejecutados. Las hijas llevaban joyas escondidas en sus corsés, creyendo que podrían protegerlas de cualquier peligro. Pero las joyas no pudieron detener lo que estaba por venir. Los guardias entraron sin previo aviso y comenzaron a disparar. Las balas rebotaron en las joyas, lo que obligó a los guardias a usar bayonetas para acabar con ellas. La brutalidad fue indescriptible, y en cuestión de minutos, los Románov dejaron de existir. Los cuerpos fueron llevados al bosque y arrojados en una fosa, cubiertos con ácido para evitar su identificación. Lo que alguna vez fue una familia imperial poderosa y respetada, ahora yacía en la oscuridad, reducida a cuerpos sin nombre y sin rastro. La brutalidad de su final fue un recordatorio de que ni siquiera los más poderosos pueden escapar a las sombras del destino. El amor que alguna vez unió a Nicolás y Alejandra, un amor que parecía tan fuerte, no pudo protegerlos de las fuerzas que finalmente los destruyeron. Aquella familia, que había gobernado Rusia durante siglos, fue borrada de la historia de la manera más violenta y cruel. La maldición de Rasputín, ya predicha, parecía haberse cumplido con una precisión espeluznante, cerrando el ciclo de tragedia y destrucción que había comenzado el día en que la zarina llegó a Rusia, rodeada de presagios oscuros. Y así, la maldición de Rasputín, nacida del amor desesperado de la zarina por su familia, se cumplió. Años después, los cuerpos fueron encontrados, pero el misterio y la tragedia que rodean a los Románov persisten. Algunos dicen que sus espíritus nunca han encontrado la paz, atrapados en las sombras de un destino que parecía escrito desde el momento en que se conocieron. A pesar del tiempo que ha pasado, la leyenda de su maldición sigue viva.
sus ecos resuenan en la historia. La caída de los Románov no fue solo la caída de un imperio, sino el cumplimiento de un oscuro destino. La tragedia de los Románov sigue siendo un eco de que ni siquiera el amor más fuerte puede escapar del destino. Los fantasmas de su legado continúan vagando en las sombras, como un recordatorio de que ni la riqueza ni el poder pueden desviar el camino que el destino ha trazado. Así termina otro capítulo oscuro de la historia. La maldición de los Románov sigue siendo un eco en las sombras, una advertencia de que ni el poder ni la riqueza pueden proteger a nadie del destino. Quizás nunca sepamos si la caída de los Románov fue obra de fuerzas humanas o de algo más siniestro. Lo único seguro es que, aunque sus cuerpos yacen en sus tumbas, la leyenda de su maldición sigue viva. Así, seguiremos desvelando los horrores que nos aguardan dentro de las siniestras páginas de la historia. Pero lo que has visto hasta ahora es solo el principio. Hemos apenas arañado la superficie de los horrores que se esconden en las sombras más profundas. Lo que viene después no es para los débiles de corazón. Si te atreves a continuar, asegúrate de suscribirte y compartir este video con aquellos que, como tú, se atreven a adentrarse en las tinieblas. Octubre será un mes que quedará grabado en tu memoria, si es que sobrevives a lo que está por desvelarse. Nos veremos en la próxima historia, en las tinieblas.